Ese es uno de los aspectos más complicados porque estamos con los rehenes actuando como si fueran un objeto y un objeto de cambio. Y allí es donde entra la parte humanitaria que sabemos y es lógico, y la parte más difícil para un Israel si pretende entrar en Gaza y tratar de rescatarlo. ¿Cómo hacerlo? ¿Dónde están? ¿Valen la tecnología? Se supone que hay una infinidad de subterráneos, todos lo sabemos, por debajo de Gaza. Pero también tienen, esto lo conocen muy bien, y lo sacan de un lugar para ponerlos en otro. Entonces juegan con este factor. Y esto de las imágenes, como tú bien dices, tiene un significado enorme porque dice, miren, los tenemos. No les hemos hecho nada por ahora, pero esto es parte de la estrategia. Y el que tiene que ceder es usted, el otro, la contraparte. ¿Qué van a hacer con ellos? Es de esperar que no llegue a mayores. Pero, por supuesto, diría que es la peor situación del conflicto. Andrés. Yo creo que la situación de los rehenes tiene una contraparte que tiene que ver con la inminente invasión terrestre por parte de Israel. En el momento en que eso se produzca, es probable que hayan bajas de esos rehenes, porque la estrategia militar, si se le puede llamar de esa manera, es poner a los rehenes en ciertas zonas como escudos, ¿no? Entonces, y más encima en un punto bastante a ciega. Entonces, toda esta operación Israel la desconoció, está operando más o menos a ciega, no conoce los mapas ni los túneles por donde pueden estar. Entonces, cualquier tipo de incursión militar que no parta de la base de la protección de los rehenes es inaceptable en Israel. Por eso se ha demorado. Yo intuyo que no ha sido por el tema de la visibilidad para irrumpir, digamos, y barrer con bombas hiperbáricas para destruir los túneles. Eso no es posible cuando tú tienes una cantidad de rehenes que son cerca de 100, ahora liberaron algunos, pero tienes una cantidad de rehenes que te funcionan militarmente como escudo. Y el otro, que yo creo que ha demorado un poco la intervención de Israel, no solo el tema de los rehenes, sino que también intuyo que ven que una invasión terrestre va a producir una cantidad de imágenes tanto o peor que las de las que vimos en la matanza horrible que pasó en esa fiesta rave, ¿no? Donde murieron cientos de personas también. Entonces yo tengo la impresión de que siempre se trató un poco de los rehenes, ¿no? O sea, la incursión, el raid de Hamas fue a buscar cierta cantidad de rehenes para objetivos militares que hoy día se están usando. Yo no sé bien cuál, no estoy en la cabeza jamás, no he visto el Telegram de Hamas, pero intuyo que esto muestra un cierto grado de dosis de buena voluntad y de apertura un poco a la negociación para lo que pueda pasar. Es clave lo que pueda pasar con Egipto, porque está ahí la frontera con Gaza, la única frontera internacional que tiene, aparte de Israel, es la que tiene con Egipto. Y ahí es donde se van a producir, digamos, todo lo que se tenga que producir en cuanto a movimientos de ayuda humanitaria, si es que va a haber un corredor humanitario para que salgan y terminamos con más refugiados. Entonces se está alarmando una crisis humanitaria, pero que hoy día, con este episodio en particular, me da la sensación de que tiene alguna dosis de llamado a cordura por parte de tanto de Hamas como de Israel. No sé si tú estás de acuerdo. O sea, tú sientes, te interesante esa tesis, que no solamente ha sido el problema climático, el tiempo, todo, que ha aguantado un poco la invasión israelí. ¿Tú crees que estaban esperando un poco esta suerte de negociación tácita de soltar imágenes de los rehenes? Sí, yo creo. Yo creo que lo que esperaba jamás probablemente es una reacción destemplada de Israel para producir un incendio de la opinión pública árabe y musulmana en contra y generar una situación más compleja. Israel tuvo palabras muy bélicas, fue de mucha animosidad, probablemente para el consumo interno de la población local, pero de todas maneras se hablaba de desatar un infierno en Gaza, etc. Pareciera que el conflicto, los actores principales están tratando de situarlo en Gaza y no que las chispas salten a Siria, al Líbano y eventualmente Irán, Irak, etcétera. O sea, potencialmente esto podría escalar un conflicto regional y me da la impresión de que los actores no están queriendo eso, pero hay que ver, ¿no? Fíjate que yo agregaría algo más. Son más, son 199 los rehenes en este momento, lo cual es una cifra inmensa. Y luego seguro que lo tienen planificado cuidadosamente. Además saben de sobra la reacción del adversario. Saben la reacción de Israel, saben cómo contenerlo, de qué manera lo van a contener. Sabían. Además, Israel ha actuado permanentemente de la misma manera. Siempre que hay un atentado, siempre que hay incluso un cohete
ahora fueron masivos, pero si hay en cualquier lugar, la respuesta es inmediata. Y es una respuesta feroz, porque no solo buscan a quien lo envió, tiró el cohete, sino que además le destruyen la familia y la casa donde vive, esté o no el causante. Luego, además de esto, tiene otro antecedente. El hecho de que Israel actuando siempre y ellos actuando de la misma manera se conocen perfecto. Ahora bien, ¿de qué manera pueden contener a un Israel? ¿Con armas? Fue una invasión perfecta y de muy fuerte efecto, pero tienen como para resistir frente a Israel, lo saben de sobra. Y entonces, ¿de qué manera se lo contienen? Con rehenes. Y ahí está por qué los tienen, por qué los muestran y por qué puede empezar algún tipo de negociación. Es lo único que yo notaría, conociéndolos algo, no tan, es una hipótesis muy válida, pero ¿dónde podría estar la falla de la hipótesis? En que no tiene consideración por el que no pertenece a lo que ellos son. Y eso es un secreto complicado, de manera que buena voluntad, no, aquí hay objetivos. Por el momento están, y afortunadamente sea así. Y lo último, la reacción del resto es verdad, lo que tú decías con toda razón. Las chispas estas pueden empezar a incendiar el barrio, pero el barrio está bastante incendiado desde ya, porque la reacción de grupos terroristas paralelos, Hezbollah u otros más, están actuando. Tenemos un sur del Líbano con, no sé, una milicia inmensa, se calcula más de 50.000, Julio César. Eso es mucho, entrenado, decidido. Y luego de las alturas del Golán, que está ocupado por Israel, pero está en Siria, y sabemos muy bien el poderío de Siria, aunque ha tenido una revolución de más de 10 años, pero detrás de Siria, y aquí vienen las complicaciones que después las podemos tocar, está Rusia, que es el gran aliado de Siria. Y a su vez, Hezbollah, en el sur de Líbano, tiene como aliado a Irán. O sea, las chispas están a punto de saltar para cualquier lado. Es una olla a presión. Una olla a presión, una tierra caliente. Sí. Están esperando, yo creo que, o cualquier mal movimiento, o cualquier movimiento fuera de un rango aceptable puede generar un problema mayor. Es que tú sabes cómo empiezan las guerras, pero nunca cómo terminan, ¿eh? Claro. A pesar de que históricamente Israel ha ganado sus guerras, eso también hay que decirlo, ¿no? O sea, Israel históricamente ha ganado cada una de las guerras, pero yo creo que en 50 años no tenía una amenaza de esta naturaleza, que fue justamente celebrando la guerra del Yom Kippur, conmemorando la guerra del Yom Kippur, que fue en 1973, Así es. 50 años que se cumplen. Y a propósito de eso surge esta amenaza que yo sí creo que tiene un nivel de capacidad de afectar la existencia de Israel. O sea, yo creo que estamos en un momento histórico en el cual yo espero, ¿no? Hay que pensar también en las soluciones, porque tú puedes estar, digamos, escandalizado y condenando todo el tiempo las cosas, pero hacia dónde van las soluciones, yo espero que vuelvan a sentarse en la mesa, a volver a Oslo, ¿no? Y caminar hacia la constitución de dos estados, ¿no? Que es algo difícil, porque jamás no busca eso, jamás lo que busca es barrer con Israel del mapa. Entonces, y Israel ahora declaró la guerra por la existencia también al fin de Hamás. Yo creo que pasado esa estridencia es probable que ojalá en la comunidad internacional, que es lo que debiéramos apoyar todos, ¿no? Es que se sentaran los combatientes, a la gente que está en el conflicto a la mesa y volver a conversar sobre la configuración de dos estados, porque creo que no daba para más tampoco la situación en Gaza, ¿no? O sea, más allá de que nosotros, de lo que hoy día lo estamos viendo, estuvo muchos años olvidada y se ha transformado realmente en como se quiere decir, un campo de prisioneros al aire libre, ¿no? Y entonces esas situaciones se vuelven en este momento inaceptables. Claro, no es el momento tal vez para conversar eso ahora, pero eso debiera ser la conversación de pasado mañana. Por supuesto, y el pasado mañana va a depender de la solución del problema de ahora, que se va a agravar, porque no cabe ninguna duda que se va a agravar por lo que tú también mencionabas. El hecho de que Israel está débil, Netanyahu no es el mismo, tiene una coalición débil, internamente hay hasta marchas y contramarchas, bueno. Y de ahí viene el cómo se ramifica. ¿Por qué? Porque con un Israel
que tiene que necesariamente en esta vez mostrar una fuerza enorme, tiene el problema de que no puede ir más allá de determinados parámetros, porque él es un Estado, no así Hezbollah, que no es Estado y que no le obedece a nada, salva su creencia. Entonces, cuidado, porque el tema está, si acaso Israel, que tiene un derecho, digamos, internacional, de poder defenderse como agredido, si sobrepasa en su agresión a la proporcionalidad de la agresión, él se transforma en agresor. Y los crímenes de guerra, porque eso... Y vienen después, por supuesto. Entonces, todo esto se mezcla con una cosa que tú decías también, y hay que anotarla. Las guerras en materia, por ejemplo, del conflicto que lleva tantísimos años, y todas las reuniones de Madrid, de Oslo, y de, naturalmente, la de Camp David, que fue la más significativa, que terminó con Yom Kippur en la devolución del Sinaí a Egipto y el reconocimiento por parte de Egipto y de Jordania. Egipto primero, Jordania después, del Estado de Israel. Pero aquí viene el tema. Naciones Unidas lleva cantidad de años tratando el tema. Y lo ha tratado sobre la base, y lo comentábamos en algún programa, Julio César, de dos resoluciones que son las más importantes, la 242 y 338 del Consejo de Seguridad, que a su vez son obligatorias para los Estados miembros. Y ella tiene esa resolución, el hecho de que se reconoce formalmente por Naciones Unidas y como un mandato del Consejo que deben coexistir los dos Estados, con fronteras seguras, reconocidas mutuamente. Este es el marco para el tema. Otra cosa que en la realidad haya sido lo que conocemos. Y además obligan en esas resoluciones a Israel en que los territorios que no han sido del inicio y que fueron apropiados con esta expansión de Israel de territorios ocupados palestinos, los tendrían que devolver. Lo que ha sido la política contraria que ha hecho Netanyahu de avanzar hacia los colonos, hacia Cisjordania. Y hay otro tema muy importante, que es el tema de los refugiados. Porque dentro de los acuerdos también de Oslo está el derecho de los refugiados a volver. Y tú tienes 2 millones de palestinos hoy día en Jordania, que están presionando las fronteras incluso para entrar, porque es potencialmente explosivo, no solamente por los fundamentalismos islámicos, sino que es potencialmente explosivo porque probablemente vas a encontrar en las sociedades árabes y musulmanas una reacción cultural muy fuerte en favor de los palestinos, más allá de la religión. O sea, también renacen ciertos sentimientos de nacionalismo, anticolonialismo, entonces se van fluyendo un montón de elementos de configuración cultural y de ambiente político que pueden hacer, digamos, que esto sea todavía más intenso. Fíjate, y un punto extra, un punto muy breve extra. Creo que también hay que situar esto en el momento cero de estas situaciones, es la retirada de Estados Unidos de Afganistán. Porque sin la retirada de Estados Unidos de Afganistán y bueno, Irak y el retroceso que ha tenido Estados Unidos como hegemón mundial, sin esa retirada, sin ese momento, no se explica cómo se hubiese atrevido a hacer, digamos, jamás algo así, con cierto respaldo tácito o explícito de Irán. Se han ido acumulando debilidades por parte de las grandes potencias, que a su vez están enemistadas y con los líos que bien conocemos, y las competencias feroz. Pero también hay un detalle, que hay otros actores. Uno de los actores que quería mencionar por haberlo conocido, siendo embajador allí largos años, es Egipto. Y Egipto, que tiene la puerta del sur, de salida de las personas que están siendo empujadas por Israel o los que quieran refugiarse. Naturalmente que va a estar muy complicado de recibirlos así nomás. Ellos tienen, y hay que recordar, que en el régimen de 30 años de Hosni Mubarak termina con la primavera árabe, y de ahí viene un gobierno elegido que pertenece a los hermanos musulmanes, que es la raíz de los movimientos islámicos más extremistas. Jamás de partida, digamos. Por supuesto, sí, para empezar. Y luego está ese gobierno es expulsado y termina el periodo. Pero, ¿cuál es la postura de Egipto? Si Egipto deja pasar a esta gente que no puede identificar, Julio César no sabe cuál es bueno y cuál es el malo, y son
pertenecientes a este extremismo de Hamás, vuelve a renacer internamente los hermanos musulmanes y le va a afectar directamente a ellos. Por lo tanto, van a tener que ser muy selectivos o de una manera muy controlada, porque si no van a encontrarse con un problema futuro ellos, y además del otro. Con la importancia que tiene Egipto, porque Egipto es como el Brasil de la zona, por decirlo Claro, así. es más importante el país allí, más importante del mundo sin árabe, duda. por población, por cultura, todo. entonces, claro, favorecer la inestabilidad en Egipto puede ser potencialmente Claro. mucho más fuerte el efecto de cualquier elemento que Sin emerja. duda, y ahí se entiende el por qué Estados Unidos mandó la flota como observadora por ahora, que es un amedrentamiento, aquí estoy yo, pero naturalmente, aparte del permanente apoyo a Israel, Estados Unidos está jugando en un papel que no está mirando realmente como primer objetivo Israel, pero los demás es un objetivo paralelo. Ahí tenemos los problemas de un Irán para decirle, miren, no se meta, o Siria, no avance porque detrás está Rusia, Hezbollah, no avance porque detrás está, qué sé yo, Irán o lo que fuere. Así, entonces busca tratar de contener que esto desemboque en algo distinto, pero el problema es que puede desembocar, porque la operación militar va a ser tremenda y el tema se ha desenfocado de la guerra, no totalmente, pero se ha enfocado ahora último en un punto que es el específico y donde toda la comunidad internacional vibra por ello, que es el problema humanitario. Y los problemas humanitarios en una guerra se disparan, porque naturalmente hay bajas por todos los lados. Y si le sumamos los rehenes, más enredo todavía. A ver, hay un tema que es bien relevante porque claro, estamos hablando de lo que pasa hoy día, el tema de los rehenes, el tema de los secuestros, pero mucha gente todavía en sus casas no entiende esto de los colonos. ¿Dónde están estas granjas? ¿Están en tierra israelí o palestina? Esto es una molestia que tienen los palestinos. ¿Fueron a estas granjas porque quedaban en el camino, estaban afuera o le querían dar un golpe a estas granjas también? Hay dos tipos de granjas, ¿no? Hay unas que, estas granjas en particular que fueron atacadas ahora, son producto de la colonización de Israel tiempo atrás, que ya después quedó dentro del territorio de Israel. Pero tienes el problema más grave, que son de los colonos de ahora que están colonizando Cisjordania y que están transformando la zona, la otra zona de Palestina en una especie como de manchas de colonos judíos con zonas palestinas. Entonces estás haciendo imposible... Está quedando medio aislado de nuevo. Claro, Palestina. estás haciendo imposible socialmente la creación de un Estado en Cisjordania. Entonces es algo terrible, ¿no? Porque tú, por un lado, lo que ha buscado hacer precisamente los gobiernos de ultraderecha, ahora el de Netanyahu y los anteriores también, de generar una situación en que sea imposible la creación de un Estado palestino. Entonces, si tú vas avanzando en la creación de colonias por Cisjordania, transformas al ejemplo del gobierno legítimo de la Autoridad Nacional Palestina en alguien que no tiene mucho peso en la zona. Entonces, Hamás, con alguna razón, dice, bueno, vean, ahí ve tú cómo está Cisjordania. Entonces has creado las condiciones, de alguna manera Netanyahu ha creado las condiciones para la aparición de Hamás. Incluso lo ha dicho, ¿no? En 2019 tiene declaraciones. Algo como Hamás va a hacer que nunca haya un Estado palestino, porque ha sido el propósito del norte de la derecha israelí. Ahora, es súper interesante eso, porque hoy día Netanyahu está sumamente cuestionado, porque a pesar de que todo el mundo culpa a Hamás, evidentemente, hay muchas culpas políticas con respecto a lo que pasó. Claro. Y ya venía muy tensionado la sociedad israelí porque Netanyahu estaba haciendo reformas judiciales para tapar ciertos escándalos en los cuales está él personalmente involucrado. Entonces tienes a la sociedad israelí hoy día muy conflictuada. No le va a pasar la cuenta a Netanyahu en algún momento. Por supuesto, en algún momento cuando todo termine no hay duda. Porque el pueblo israelí se explica cómo pasó esto. Y además con un detalle que agrego y complemento lo que decía Andrés. Naciones Unidas lo que reconoce es un territorio palestino y por su parte Israel, según Naciones Unidas, y estas son resoluciones de ellos, ha tomado otros territorios que no le pertenecen y los ha ramificado, de suerte que en los territorios palestinos está Ramallah y toda la Cisjordania que tienen, y que tiene un gobierno complicado porque es un Estado, es reconocido como tal,
en Naciones Unidas, pero es un Estado observador, no tiene derecho a voto. Pero sin embargo en otros organismos internacionales es Estado miembro. En la UNESCO, donde yo fui representante permanente, estaba Palestina. Pero es trunco, porque no tiene atribuciones sobre seguridad, sobre relaciones exteriores. Nada, exactamente. Y para pasar, aquí viene el problema. Para Casi pasar, emblemático, ¿no? para pasar, fíjate, Julio sí, César, una de autonomía un casi. sector palestino que está esparcido, hay que pedirle permiso a Israel. Entonces, no hay continuidad territorial en esos sectores. Y los kibbutz se han ido avanzando y instalando cada vez, dependiendo de la política interna de Israel. Sí, Entonces, tiene situaciones muy... es muy complicado, y lo voy a poner de manera muy simple. Si acaso el esfuerzo de toda la comunidad internacional por 70 años tratando de terminar con el problema, que ha evolucionado bastante, hay que decirlo. Pero por otro lado, los países importantes y las grandes potencias, además ayudado por la Unión Europea, ayudado por todos los que han contribuido, no han logrado llegar a algún tipo de solución. Ese es el problema de fondo. Hoy estamos con el problema que se superpone, que es el problema de la guerra. Vamos a seguir. Deme solo un segundito. Vamos a ir a Smate, pero vamos a volver de inmediato.